Hola, muy buenas tardes. Quiero compartir una pequeña meditación aquí en su programa Pensamientos al Aire. Espero que sea de ayuda, que sea pues realmente algo que les pueda servir, porque esta es la idea. Y pues me pidieron que compartiera algo que tengo muy claro, muy definido y muy practicado en mi vida. Es acerca de el perdón, la importancia del perdón. ¿Qué pasa cuando no hay perdón en la vida de alguien? ¿Qué afecta la falta de perdón? Y quiero comenzar porque entiendo que el perdón es parte de vivir una vida confiando en que Dios tiene el control y que lo mejor que Él conviene y que Él sabe para nosotros no va a perderse, a pesar de y con todas las circunstancias que a veces parecen en contra, situaciones, personas. Así que pues quiero comenzar platicándole una historia, una anécdota o chiste, no sé cómo le quiera llamar, pero está muy sencillo, ¿verdad? Había un chico que se llamaba Chicle, se cayó y se pegó. Así que ahora le voy a contar otro chiste. Había un chico que se llamaba Chicle, se cayó y se pegó. Le voy a contar otra vez otro chiste. Era un chico que se llamaba Chicle, se cayó y se pegó. Le voy a contar uno más. Era un chico que se llamaba Chicle, se cayó y se pegó. Le voy a contar uno más de un chico que se llamaba Chicle, se cayó y se pegó. Ahora tal vez usted me va a decir, ya contó varias veces el mismo chiste, ya no ni hace reír. Y desde la segunda vez ya no le agarré el chiste. ¿Por qué lo repite tanto? Pero es muy sencillo. Si el mismo chiste que ha escuchado varias veces ya no le hace reír porque ya lo escuchó tantas veces, la pregunta es ¿por qué le sigue doliendo la ofensa que le hicieron alguna vez si ya pasó hace mucho? Así que tenemos que entender la importancia del perdón, porque yo creo que es una clave para vivir en este mundo sin amargura, sin que nos retrasen el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. El no perdonar es uno de los problemas más fuertes que afecta no solamente a la gente que son creyentes, sino los que no creen en nada también, porque a veces pensamos que el perdón tiene que ver con la religión y no es así. Los creyentes y no creyentes tienen problemas serios con la falta de perdón. Alguien puede que no perdone una ofensa porque tal vez piensa que es muy pequeña o no es muy pequeña, tal vez piensa que no es tan importante, pero no vive bien cuando no se perdona, no importa el tamaño de la ofensa. Y en estos tiempos en que estamos en nuestros hogares encerrados por la contingencia, por todo esto de la cuarentena, algunos están peleando, están llevando ofensas, llevando cargas que no deberían, y no vivimos a gusto, no vivimos bien. Y si no perdonamos a los que nos ofenden, pues la Escritura es muy clara en este aspecto. Es un principio espiritual, es un principio de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, algo sucede que se regresa hacia nosotros. La Biblia le llama que Dios no nos perdonará a nosotros y nos va a entregar a los verdugos hasta que lo hayamos hecho. La gente que no conoce de Dios le llama el karma, pero a fin de cuentas es una ley espiritual. Así que yo quiero decirle esto: cuando nosotros vivimos una vida perdonando, podemos ser libres, podemos vivir una vida no solamente bendecida, sino diferente. Así que quiero hacer 3 comentarios acerca de la importancia de lo que es vivir una vida de perdón en nuestro caminar, pues para que podamos vivir, vamos a decir, vidas plenas en medio de todo esto, en medio de la escasez, de las adversidades, de las carencias. Porque se imagina, si todavía vamos a vivir amargados en medio de toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país, pues en realidad no estamos viviendo, sino sobreviviendo. Así que quiero darle 3 principios de por qué debemos perdonar. Yo obviamente voy a tomar algunos versículos porque como se lo hago entender muy claramente y ya lo habrá deducido, creo en Dios, creo en la palabra y quiero explicarle 3 principios acerca de esto que es el perdón. ¿Cuándo yo debo perdonar?
Hay gente que piensa que debe de perdonar hasta que la persona que le ofendió le pida perdón. La Biblia nos dice en Colosenses 3, 13 y 14 que debemos de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo tenemos que hacer nosotros. Y vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Según la Escritura, la manera que Cristo nos perdonó es diferente de como nosotros la concebimos, porque nosotros normalmente decimos, pues hasta que la persona se arrepienta lo perdono, pero la Biblia dice que Cristo nos perdonó hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque Él no nos perdona hasta que tú te arrepientas, sino que Él tomó la decisión de perdonarnos en la cruz del Calvario, y Él no espera hasta que tú te arrepientes, sino que ya te regaló ese perdón, que nosotros lo hacemos válido, ese perdón, cuando tomamos el sacrificio de la cruz en serio y le rendimos nuestro corazón. Eso es otro tema. Pero cuando nosotros entendemos esto, sabemos que si tú y yo tomamos la decisión de perdonar, no importa lo que te hagan, en todo momento, y perdonar aunque nadie te pida perdón, tú estás libre. ¿Por qué? Porque ya no depende de ti, sino que tú ya sabes que lo que te hicieron, tú ya tomaste esa decisión, y si ellos te ofendan o no te ofendan, ellos no te pidan perdón o no te pidan perdón, lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años tiene el efecto y el poder para sanarte, para restaurarte, y lo único que tú tienes que hacer es decidir regalar ese perdón, así como Jesús lo hizo. No depende de ti en qué aspecto, en que Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no habríamos de perdonarlo? No depende de ti, porque solamente estamos correspondiendo a la gratitud en nuestro corazón por lo que Jesús hizo, y si Él lo pudo hacer con nosotros, tan imperfectos, tan mal que vivimos muchos, ¿por qué nosotros no hacerlo? Ahora, ¿cuándo es correcto perdonar? Yo creo que la Biblia dice que Jesús nos perdonó, y que en el momento adecuado. No siempre podemos decir, este es el momento, o este es cuando lo siento, o esto es la mejor circunstancia para perdonar. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 1, 18, 20, en la última parte del versículo, que Jesús ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Así que el perdón es más saludable para el que perdona que para el perdonado. No hay un momento adecuado cuando tú lo sientas, o cuando hay gente que dice, no, es que no es el tiempo, todavía no lo siento, todavía no creo que sea el momento. La realidad es que nadie decide perdonar y queda mal, sino todo lo contrario. Cuando tú decides perdonar, será un momento de bendición y de liberación en tu vida. Porque después de hacerlo vamos a ver los beneficios en nuestro avance, en nuestro caminar, y cuando perdonamos manifestamos simplemente el carácter de Dios más que nunca, porque así como decidimos absorber el pago de la deuda que alguien nos ofendió, nosotros perdonamos y siempre habremos ganado algo, a pesar de haber perdido ante los ojos de los demás. Si tú, por ejemplo, me rompes el celular y yo decido perdonarte como Dios lo hizo, ya no te voy a cobrar la ofensa, pero tampoco te voy a cobrar el celular. Y muchas veces parece que perdí en el costo, pero la realidad es que quedo libre. ¿Por qué? Porque ya no me carga esto el corazón. Así que nosotros tenemos que entender que el decidir perdonar es cuando tú y yo tomamos en nuestro corazón el entendimiento y el valor del perdón, ¿sí? Dios lo hizo conmigo, yo lo tengo que hacer con otros, sean o no creyentes. ¿Por qué? Porque me va a traer liberación. Cuando nosotros no perdonamos, estamos queriendo decirle a la gente, te perdono, pero págame lo que me rompiste. Y queremos que demuestren que son dignos del perdón que recibieron, como si nosotros mismos hubiéramos sido dignos de este perdón. Pero la verdad es que ni con todo el oro del mundo, una vida de servicio, de sacrificio y de ofrenda, podríamos pagar el perdón que nos dio Dios a nosotros a través de Jesús. Entonces, ¿por qué queremos hacer que los demás paguen por el perdón? Si decido perdonar, es un asunto que ya acabó. Jesús dijo, es consumado, y no hay nada más que agregar. El perdón ya estaba dado, pero tú y yo decimos cuando manifestamos ese perdón. Es como un cheque en blanco. Yo decido cobrar ese cheque de perdonar, y Dios libera mi vida. Ahora,
La verdad es que la Biblia nos dice que el perdón nos va a liberar también, y con esto termino, de la influencia del enemigo y nos va a traer libertad como personas. La Biblia dice en el libro de los Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Cuando yo decido perdonar a alguien, lo debo hacer lo más pronto posible, porque si no hago esto, le estoy abriendo al enemigo de mi alma una puerta para que la amargura entre en mi corazón. Y la Escritura nos enseña que cuando no valoramos el perdón que Jesús nos regaló, vamos a ser como atrapados en una cárcel espiritual y atormentados por los verdugos de nuestra alma. Conozco gente que no quiere perdonar las ofensas y se guarda en su corazón la amargura y el resentimiento, y se provoca enfermedades, se provoca traumas complejos en su alma que termina afectando su salud, sus emociones. Y el perdón es libertador, es sanador. No nos debemos de tardar en regalarlo a quien no lo merece, porque nadie lo merece realmente, ni nosotros lo merecíamos. Pero Dios nos dio este regalo por su gracia, y así nosotros estamos comprometidos. Yo he escuchado cientos de veces que la gente predica: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y así lo dijo Jesús en un momento en la Escritura. Pero aquí quiero preguntar, para terminar este pequeño tema: ¿acaso a nosotros nos costó algo el perdón que nos dio Dios, o fue por gracia? Pues si entonces se nos dio por gracia el perdón, demos de gracia lo que recibimos por gracia, ese perdón. Ahora, tal vez nosotros decimos que no es fácil. Yo no dije que fuera fácil, pero sí es posible, porque para sobrellevar esta crisis, si queremos vivir en paz, tenemos que perdonar. Si alguien te dejó con poco sueldo y te sacó de trabajar, perdónale. Si alguien te sacó de trabajar sin sueldo, tienes que perdonarle, porque no vas a recobrar el trabajo. Si alguien simplemente no te ayudó en medio de los problemas y no llenó tus expectativas, perdónale. ¿Por qué? Porque eso va a traerte libertad a ti. Podríamos estar enojados por muchos motivos que son válidos, pero cuando tomamos la decisión como Cristo la tomó de perdonarnos, podemos soportar lo que venga. Es un tema demasiado extenso. Yo sé que solamente estoy tocando la superficie, pero quise comentar así estas ideas, porque yo creo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a perdonar. Y quiero hacer una última frase para aportar en este tema, que he escuchado cientos de veces. No me acuerdo ni dónde lo escuché por primera vez, se me hizo muy interesante, que decía: vive y deja de vivir. Pero yo creo que la palabra de Dios nos enseña algo más profundo, que es: perdona y disfruta el vivir. Así que quiero animarte para que no desmayes y vivas perdonando y disfrutando. Que Dios te bendiga.